Hola Colombia, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Felipe Giraldo, soy colombiano que reside en Stuttgart hace un par de años. Como pueden ver no tengo capucha, no la necesito, pero sí quiero invitarlos a la marcha del 21 de noviembre para que asistan y se manifiesten en contra de la forma como está gobernando Iván Duque. Bueno, Álvaro Uribe a través de Iván Duque porque todos sabemos quién gobierna. Este llamado lo hago en son de paz. Soy un ferviente defensor de la paz en todas sus expresiones y manifestaciones y creo que igualarse al poder demencial de este mandato no tiene presentación. Creo que darles gusto generando el caos que ellos esperan es contraproducente y hay que estar con los ojos muy abiertos porque seguramente van a querer incitar a que eso suceda y lo van a hacer por todos los medios que nosotros conocemos que usan como las infiltraciones, las provocaciones del ESMAD y todo eso que es un libreto tan conocido y tan repetido. Lo importante es mantener la cordura, no dejarse llevar por los impulsos y entender que en este momento la violencia está del lado del establecimiento, que la está ejerciendo de una manera demencial, de una manera absurda y que está impactando en la población más vulnerable de cualquier país o de cualquier comunidad que son sus niños. Despertarse hoy con la noticia de que no fueron 8 sino 18 los niños despedazados y rematados, perseguidos con perros y asesinados vilmente por las fuerzas militares no puede generar más que un repudio y un asco infinito de no entender por qué el Estado que está llamado a proteger a los ciudadanos termina haciéndole esto a unas criaturas que terminan inmersas en el conflicto no por su voluntad, sino por múltiples factores. De reclutamiento forzado que es reprochable desde todo punto de vista. Las organizaciones y los grupos criminales que reclutan a la fuerza a los menores de edad deben ser condenados con toda la energía de la legislación nacional e internacional que está prevista y que está establecida. Pero el deber del Estado es rescatarlos con vida, sacarlos del conflicto para que tengan una vida mejor. Son niños, tienen toda la vida por vivir. No es razonable pensar que es una victoria militar masacrar niños, eso es absurdo. Perdón, eso es ridículo, eso se sale de cualquier parámetro de sensatez y de un mandato que tenga cierta noción de la realidad y del deber ser. Entonces, no sé cómo llamarlos, y compatriotas de una patria de la que me siento tan ajeno hace tiempo, no porque viva lejos, sino porque me duele profundamente, tanto que a veces uno se la quisiera amputar para que le dejara de doler, pero que no se puede, que uno nace con esto, vive con esto y muere con esto, independientemente de que el pasaporte en algún momento pueda decir otra cosa, uno sigue vinculado afectivamente con su entorno y mi entorno es Colombia. Entonces, hay que salir a marchar, hay que protestar, hay que hacerle ver a este gobierno que se está equivocando, que está actuando contra las personas más vulnerables y que los está dejando en un estado de indefensión frente al establecimiento que no se había visto en mucho tiempo, a pesar de que Colombia nunca ha tenido gobiernos realmente populares y que se preocupen por la gente, este se está yendo al extremo de los extremos. Eh, ya sabemos qué podría pasar hacia el futuro. Las pensiones pues definitivamente son una quimera, son una ilusión. Ahora trabajar y pensar en pensionarse es casi que una utopía y recibir una pensión digna es más ilusorio todavía, menos realista. El favorecimiento que tiene este gobierno con los empresarios en detrimento de la clase trabajadora es evidente. Y todas las reformas legislativas, a pesar de que el gobierno lo niegue, lo están demostrando. Es decir, la carga impositiva que se le está quitando a las empresas se le está trasladando a la clase media y eso no es un mito, no es mentira, eso está sucediendo realmente. La clase media se está precarizando, está siendo cada vez más atacada en su bolsillo y obviamente eso lo que va a hacer es incrementar los niveles de pobreza y la riqueza de los que siempre han sido ricos.
es un gobierno para los empresarios y no para los empresarios que están empezando ahora con la tal economía naranja que no existe, que existen más los siete enanitos, es decir, son más tangibles y más palpables los siete enanitos que la economía naranja. Entonces esta marcha no es infundada, no es sacada del sombrero, no es por joder, es una marcha que tiene fundamento. Y las razones están ahí, están a la vista. Es decir, la cobertura de la educación en Colombia es mínima. La mayoría de bachilleres que salen de sus colegios tienen que salir directamente a buscarse un trabajo porque no tienen posibilidades de pagar una universidad privada, que son supremamente caras, y no tienen posibilidades de entrar a una universidad pública que tiene una cobertura muy, muy estrechita. Entonces, ¿por qué les extraña que la gente reclame? Si los que hoy están gobernando estaban reclamando hace unos años, 2 años, saliendo a las calles también a reclamar por lo que consideraban que estaba mal y se les respetó ese derecho, porque están satanizando la marcha ahora, porque la están criminalizando, porque están poniendo actores con capucha a decir estupideces. Sean serios, asuman sus errores, asuman que la protesta social está prevista en la Constitución, es un derecho constitucional. Está tutelado por la Constitución y no hay que pedirle permiso a nadie. Las protestas no se hacen por la imagen que los gobiernos tienen de sí mismos, porque entonces nunca habría protestas. Es por la imagen que los ciudadanos, el pueblo tiene del gobierno que está en este momento gobernando. Por eso es que la gente se bota a las calles a protestar. Y a protestar de manera pacífica, civilizada y consciente. Y eso es lo que yo esperaría que sucediera, a pesar de las infiltraciones de que va a ser víctima esa marcha, seguramente. Entonces, pues nada, toda mi solidaridad desde acá. Haré mi marcha simbólica a la plaza central de esta ciudad. Ojalá me encuentre con más compatriotas allá. Y, y por favor, apoyen la marcha. Tomen el riesgo. Siéntanse colombianos. Y entiendan que este gobierno nefasto nos está llevando por la vía de la aniquilación, del fratricidio, de matarnos entre hermanos y del infanticidio, de matar niños indiscriminadamente a la luz de una legislación que no existe y que la tergiversan perversamente para justificar este tipo de acciones militares que son irracionales, que son criminales. Entonces, pues nada, de mi parte, toda la solidaridad con quienes van a salir a marchar. Por favor, no le den gusto al establecimiento, traten de evitar el caos y la violencia, pero sean vehementes en sus reclamaciones justas y no den un paso atrás a pesar de las intimidaciones de las que van a ser víctima. Desde acá se puede hacer poco. Yo vivo conectado con Colombia todos los días, es como si viviera allá. Duermo mal en función de los horarios, pero me siento profundamente involucrado no con un territorio, sino con una gente, con esa gente que me vio nacer, me vio crecer, hizo parte de mi vida. Allá tengo a mi familia, tengo a mis amigos. Es decir, no puedo ser ajeno a este proceso que se está viviendo en el país que me dio la vida y que me ha dado todo lo que tengo. Entonces, por favor, sean conscientes de la responsabilidad histórica que tienen en este momento. Sean conscientes de que la violencia no es el camino, nunca lo ha sido y nunca lo será. Sean conscientes de que para construir un mejor país hay que formar a nuestros hijos en la empatía, en la solidaridad, en la conciencia de la necesidad de los que menos tienen y son más vulnerables, y alejarlos de los privilegios que hacen tanto daño. Porque en Colombia lo que causa la desigualdad es ese deseo absurdo por obtener privilegios inmerecidos. Y es lo que hacen las élites todo el tiempo. Otorgar privilegios a personas que no se lo merecen simplemente porque seguimos anclados a una filosofía, a una economía y a una historia feudal en donde la sangre o el linaje determinaban quiénes podían gobernar y quiénes no. Y en ese orden de ideas todos nos volvimos arribistas, todos queremos ahí estar ahí, ser de las élites, ser del pueblo es una vergüenza. Y no, ser del pueblo es lo que debemos ser. ¿Por qué? Porque todos debemos vivir bien.
El bienestar no debe ser un bien exclusivo de una pequeña élite, sino que debe ser un bien expandido para todos los ciudadanos en un país, y lo digo desde un país en donde se vive bastante bien, y que soportó dos guerras mundiales. O sea, aquí cambiaron el chip, cambiaron la forma de pensar. Provocaron dos guerras mundiales, generaron 70 millones de muertos en esas dos guerras mundiales y tuvieron la capacidad de cambiar la percepción del mundo para ser más empáticos, para ser más solidarios. Y en este momento, por ejemplo, Alemania es el país de Europa que más inmigrantes recibe después de Turquía. Porque Turquía es un muro de contención para la inmigración desde Siria y desde los países que están en este momento en conflicto en esa parte del mundo. Entonces no estoy hablando desde la especulación, estoy hablando desde el bienestar de un país que aprendió a generar bienestar y a generar bienestar a partir de los consensos, de entenderse con el otro, de comprender cuál es la necesidad y de tratar de resolverla entre todos y de ser justos y de ser limpios y de evitar la corrupción. A pesar de que en Alemania hay corrupción, no hay corrupción a los niveles de Colombia, hay corrupción. Siemens es corrupta, Volkswagen es corrupta. Y hay una cantidad de corrupción en las farmacéuticas alemanas y eso es bien sabido, pero se controla, se delata, se le pone coto, hay reacción de la sociedad. En Colombia la corrupción se convirtió en una forma de vida y una forma de vida que lleva a la gente a gobernar. Entonces, pues nada, hay muchas razones por las cuales marchar este 21 de noviembre. Por favor, háganlo. Demuestren a este gobierno que hay más pueblo que élites y que este pueblo puede reconstruirse a partir de sus cenizas, siendo conscientes de que la violencia no es el camino, de que no es cuestión de destrozar bienes materiales porque finalmente a nadie le van a doler, eso lo van a seguir sacando de sus impuestos. Todas las estaciones de Transmilenio que rompan las van a reconstruir de sus impuestos. Si rompen el ICETEX otra vez, lo van a reconstruir de sus impuestos. Nadie más va a asumir esos costos. Los corruptos van a seguir sacando la plata para ellos. Y lo que van a sacar de lo que se invierte para la gente, de ahí van a construir eso que se destruye ese día. Así que no les den gusto. No les den gusto de criminalizar la marcha. No les den gusto de reconstruir lo que se dañe ese día con su plata. Simplemente salgan masivamente y demuestren a este gobierno que no es popular, que no es del pueblo. Demuestran a este gobierno que se está equivocando, que está masacrando niños, que está pauperizando a la clase media y que está dejando a los ancianos sin su pensión. Se los digo sin capucha porque no la necesito y no solo porque esté lejos, sino porque estoy diciendo lo que me nace, porque existe aquí algo que se llama libertad de expresión, de opinión y pensamiento. Y la estoy ejerciendo. Entonces, gracias a los que vean este video, perdón por quitarles 14 o 15 minutos de su tiempo. Y esto es todo lo que puedo hacer. Hablar, escribir, hacerme presente a través de lo que pienso mediante múltiples formas de expresión que existen afortunadamente. Y eso me mantiene presente. Y seguiré presente. Perdón por demorarme tanto tiempo en este discurso, pero quería manifestar mi apoyo a la marcha. Quería manifestar mi rechazo a la violencia y quería sobre todo manifestar mi rechazo a este gobierno que está gobernando mal, que montó ahí a una persona que no tiene ni idea de lo que está haciendo porque no estaba preparada para ese cargo, porque pudo haber sido cualquier otro si el ungido, si el Mesías lo hubiese determinado así, pero le tocó a él. Y como no ha sido capaz de asumir su responsabilidad con autonomía e independencia, si sigue dejando manejar y sigue bajo los preceptos de un dictador que tiene ese talante y esa forma de ver el mundo en que si las cosas no se hacen como él dice están mal hechas y entonces sigue y sigue insistiendo en ser un personaje omnipresente en la política nacional a pesar de que tiene 286 investigaciones, a pesar de que todos conocemos su oscuro pasado, a pesar de todo el mal que le ha hecho el país, a pesar de 5.000, al menos 5.000 muertos disfrazados de guerrilleros y hechos pasar por bajas en combate, sigue ahí, enquistado en la política nacional, como una enfermedad, como algo que no se puede quitar, como algo que se rasca y no se quita, es desesperante. Entonces, no me demoro más, 15 minutos fueron suficientes. Por favor, salgan a marchar. Díganle a este gobierno que está gobernando mal.
y que recomponga el rumbo o se vayan. Feliz día para todos en Colombia. Los llevo en el corazón. Paz, mucha paz.